Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Píldoras de Programación. En este video te hablaré acerca de una estructura de datos bastante buena. De pronto no es muy conocida, o bueno, sí es conocida, pero no la usan como se debería. Y esta es los sets. Los sets son una estructura de datos mutable. Ya sabes que es mutable, si no, te recomiendo ver mi video anterior. Bueno, entonces esta estructura de datos mutable, por definición o dado como el almacena los datos, ya lo vamos a ver más adelante, sus datos no pueden ser ordenados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú agregas en una lista, en un set, por ejemplo, unos números, el 1, el 2, el 3 y el 4, en los sets, estos no van a quedar ordenados. Puede que quede 4, 3, 2, 1 y así. Pero bueno, esto ya te lo voy a explicar y esto se debe principalmente a cómo los sets se encargan de almacenar esa información en su estructura de datos, ¿vale? Adicionalmente, los objetos que almacenen los sets deben ser hasheables. Ya vamos a hablar acerca de que algo sea hasheable, pero bueno, te quiero dar como una breve introducción. Vamos a hablar acerca de la declaración y principales características, ¿vale? Listo, entonces empecemos por la declaración. Entonces, para declarar un set, vamos a hacer uso de las llaves, ¿vale? Entonces, este sería mi set y para declarar un set utilizamos las llaves. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Acá ya tenemos declarado un set. Si lo imprimimos, print, hay la posibilidad de que estos objetos queden ordenados, pero nunca te fíes de que un set te va a mantener el orden en el que los declares, ¿vale? Entonces, guardemos, ejecutemos. Bueno, en este caso me lo imprimió ordenado, pero ya sabemos, no nos podemos fijar y ya te voy a explicar por qué, ¿vale? Entonces, esta es una manera de declaración de sets. Otra manera es utilizar la función set. Entonces acá con set le decimos que esta variable va a almacenar un set vacío. Y para ir agregando elemento a elemento en mi set, utilizamos el método add. Entonces mi set.add y el elemento que quiero agregar. Entonces quiero un 1. Entonces copiemos y peguemos. Quiero un 4. Perfecto. Acá ya estamos declarando un set. Imprimámoslo. Print. Guardemos, ejecutemos. A ver qué pasa. Y listo. Como puedes ver, nos ha dado un set. Entonces tenemos esas dos maneras de declaración de sets. Adicional, otra característica importante es que los sets no permiten datos duplicados. También ya te lo voy a explicar y esto se debe a cómo los sets almacenan esa información y por eso es que no permiten datos duplicados. O sea, si yo tuviera acá, si agregara otro dato a mi set, por ejemplo el 2, que ya lo habíamos agregado aquí, y si lo tratamos de imprimir, vemos que nos retorna el set sin elementos repetidos. Esto pues obviamente tiene una característica, de pronto que te digan, que te pasen una lista de números y que te diga, ¿sabe qué? Programador, elimíneme los datos repetidos de esta lista. Entonces, dado que tú conoces esta particularidad de los sets, simplemente podrías convertir esa lista a un set y automáticamente Python te va a eliminar esos elementos repetidos sin establecer ningún tipo de lógica, que no sé, iterar con un for, ir verificando elemento a elemento si existe o no. Entonces, esa sería una manera mucho más fácil. Entonces, si quieres, hagamos el ejemplo. Entonces, lista, números. Entonces, de esta lista vamos a eliminar los elementos repetidos. Entonces, eliminemos este set que habíamos creado para crear uno nuevo a partir de la lista. Entonces, esta lista la vamos a convertir a un set con esta función y va a ser almacenado en mi variable set. Si guardamos y ejecutamos, eliminemos. Si guardamos y ejecutamos, vemos cómo de una manera tan fácil hemos eliminado todos los elementos repetidos de mi lista. Entonces, tenlo muy en claro. Hay veces que en las preguntas de entrevistas te pasan un listado de números y te dicen, oiga, hágame un favor y elimine los elementos repetidos de esa estructura de datos. Entonces, ya sabes que con set te ahorras una lógica innecesaria. Entonces, ellos a veces están midiendo esa parte. Si tú conoces bien las estructuras de datos, para ahorrarte tiempo. Listo, entonces repasemos. Ya te he dicho que es una estructura de datos mutable, es no ordenada, así eso aparezca ordenado, nunca te fíes de ello. No permite datos duplicados y esta es principalmente utilizada para detectar si un objeto pertenece a un conjunto de elementos. En este caso, mi conjunto sería mi set. ¿Listo?
Y, por ejemplo, digamos que quiero saber si el número 3 se encuentra presente en la lista de números. ¿Listo? Si ejecuta, no sé si esto me retorne algo. Por acá por consola no me va a retornar nada. Bueno, guardemos esto en una variable mejor. Entonces acá estamos diciendo, si 3 se encuentra en esta lista de números, ¿esto qué es? Esto es una operación booleana. Entonces me va a retornar o verdadero o falso. Y se guarda en esta variable. ¿Vale? Y por último, imprimimos esa variable que creamos. A ver qué valor tiene. Entonces imprimamos, guardemos y ejecutemos. Vemos que efectivamente el 3 se encuentra en la lista de números. Si cambiamos esto a un 10, me va a retornar falso, ¿vale? ¿Y por qué te digo que los sets deben utilizarse de pronto para detectar esa pertenencia? Y es porque estos están enormemente optimizados para realizar este tipo de búsquedas. Por ejemplo, si haces esto con una lista, bueno, en este caso lo hicimos con una lista. Con un set es prácticamente lo mismo. Guardemos, ejecutemos y mira que nos ejecuta la misma operación. Podemos hacerlo tanto en listas como en sets, pero los sets son mucho más optimizados, te va a retornar un resultado mucho más rápido que las listas. Ya te voy a explicar por qué, y es porque ellos utilizan unos hash, también ya te los voy a explicar, para buscar los elementos, a diferencia de las listas. Por ejemplo, yo al buscar el número, digamos 7 en una lista, que va a hacer la lista internamente con este operador in. Él va a mirar uno a uno estos elementos hasta encontrar el 7. Entonces, acá como la lista es bastante pequeña, no hay problema. Pero si la lista tuviera 1 millón, 2 millones, lo que sea que te quepa en memoria, pues obviamente el tiempo de búsqueda va a ir aumentando linealmente. Por eso decimos que la búsqueda de pertenencia en listas es lineal. Ya vamos a hablar más adelante de complejidad algorítmica, pero te quiero adelantar ese pedacito, ¿vale? Mientras que en los sets, dado como ellos almacenan la información y como la buscan, esta búsqueda va a ser de una. O sea, ¿está el 7? Sí. ¿Está el 4? Sí. Cosas así por el estilo. Él no va a iterar elemento a elemento para encontrarlo. O sea, no importa si la lista crece a 1 millón, 2 millones, 3 millones, el tiempo de búsqueda va a ser estático. No importa qué tanto crezca mi lista, qué tanto crezca mi set, qué pena, el tiempo siempre va a ser 1. Entonces por eso decimos que la búsqueda de pertenencia en sets va a ser de complejidad algorítmica o 1. Ya te voy a explicar ese concepto más adelante, ¿vale? Bueno, hasta aquí la parte teórica. Ahora te voy a demostrar por qué los sets son tan buenos para buscar elementos de pertenencia, porque no son ordenados, y esto se debe a cómo ellos guardan los elementos. Entonces, vamos a crear un set, entonces digamos un set de frutas. Vamos a tener una manzana, banano, vamos a tener una pera y vamos a tener una uva, ¿vale? Entonces acá estamos declarando un set. Recordemos que los elementos de nuestro set deben ser hashables, ¿vale? Pero ¿qué significa que un elemento sea hashable? Si un elemento o un objeto, por así decirlo, es hashable, quiere decir que va a tener un valor único que no va a cambiar desde su creación hasta su final. En este caso, los strings, dado que son elementos inmutables, tienen un valor hash. ¿Cómo te lo puedo demostrar? Entonces abramos una terminal. Listo. Ejecuto acá Python para entrar a una consola de Python. Uy. CLS Python. Listo. Entonces, ¿qué significa que un objeto sea hashable? Entonces yo utilizo la función hash de Python y busco el valor de hash de manzana. Él me lo va a convertir a este valor numérico. Lo mismo con pera y así sucesivamente. Entonces quiero que te quedes así como este concepto en la mente de que si un objeto es hashable, yo le puedo aplicar una función a ese objeto y me va a retornar un número único para ese objeto. Entonces, eso es la capacidad de que un objeto sea hashable. Este número va a ser único para manzana, este número va a ser único para pera, ¿vale? Listo, ahora que conoces un poco mejor el concepto de hash, quiero mostrarte específicamente qué hace o qué pasa por debajo cuando tú declaras este tipo de estructura de datos, ¿vale? Entonces, cuando tú declaras esta estructura de datos, Python va a calcular el hash para cada uno de estos elementos. Ya te lo he mostrado. Entonces vamos a hacerlo acá mano a mano.
Entonces, abrimos una consola de Python y voy a calcular el hash para cada uno de los 4 elementos de nuestro set. Listo, acá ya hemos calculado el valor hash para cada uno de los elementos de nuestro set. Entonces, Python, ¿qué es lo que hace internamente cuando tú declaras un set? Él va a apoyarse, o sea, el core de los sets son los hash table. Entonces, por así decirlo, Python va a crear un hash table con estos elementos. Ya te explico qué es. Esto es un hash table. Por ende, por defecto, cuando tú creas un set, Python crea una hash table de longitud 8. Siempre verificando que el número de ocupación de líneas nunca supere el 66%. Si esto supera, Python va a hacer el recómputo de esta tabla e irá aumentándolo exponencialmente. Primero iniciamos con un valor de líneas de longitud 8. Después pasa a 16, 32, 64 y así sucesivamente. Entonces, digamos que empezamos con el valor hash de manzana. A este valor hash que nos calculamos de manzana, le aplicamos una operación de módulo. Módulo 8. ¿8 por qué? Porque es la longitud inicial de nuestra hash table. Si ejecutamos, nos da 0. ¿Y qué quiere decir esto? Que este valor de hash iría en el offset 0. Entonces acá iría en el offset 0. Y el puntero iría hacia la ubicación en memoria donde se encuentra mi string manzana. Recordemos que esto sería un objeto. Entonces sería el objeto hacia manzana. Listo, entonces sería el puntero hacia la ubicación en memoria donde se encuentra mi objeto manzana. Lo mismo para banano. Aplicamos la misma fórmula. Módulo 8. Listo, y esto me da el offset donde debo ubicar el puntero hacia la ubicación en memoria del objeto. Este era banano. Entonces, banano. Y listo, así sucesivamente con el resto de elementos. Pero, y mire lo que nos pasó con pera. Entonces, si hacemos la misma operación con pera, módulo 8 nos da una colisión de hash. ¿Qué significa esto? En este caso, nos ha dado el mismo offset para guardar el elemento pera. Entonces me está diciendo que este elemento, en este caso sería pera, debe ser guardado en el offset 0, pero acá ya hay un elemento. Si pasa esto, lo que hace Python es aumentar en 1 el offset donde se debe guardar el elemento. Entonces en este caso, pera iría en la ubicación 1 del hash table y así sucesivamente hasta que encuentre una columna libre. Por eso es que tú ves que para evitar esas colisiones de hash, lo que se hace es siempre verificar que el 66% de ocupación en la hash table nunca se supere para evitar este tipo de incidentes. Entonces acá iría pera. Y por último, nos iríamos con uva, el cual en este caso me dio el offset 6. Entonces se guardaría en la ubicación del offset del hash table 6. Guardamos. Y este me almacena pues el puntero en memoria hacia el objeto donde se encuentra almacenado nuestro objeto uva. Y listo. Hasta aquí eso sería todo lo que hace Python por debajo al momento de crear un set. Ya vimos que utiliza el concepto de hash, crea una hash table por debajo para almacenar todos los elementos y relacionarlos con su ubicación en memoria. Ahora veamos por qué es tan bueno al momento de buscar pertenencia de elementos. O sea, por ejemplo, decir si uva pertenece al set de frutas, si banano pertenece al set de frutas y así por el estilo. Entonces, una vez ya creado, digamos que nosotros queremos saber si uva efectivamente pues pertenece al set de frutas. ¿Qué hace internamente Python? Entonces, él lo que va a hacer internamente es calcular el hash del elemento que tú le estés pasando como búsqueda de pertenencia, ¿cierto? Y lo va a calcular. En este caso sería 16, bueno, este número T, 1630. Listo. En este caso sería este número. Y a este número, pues obviamente le va a aplicar la operación de módulo. Entonces, módulo por la longitud de mi hash table. Y me da pues el índice o el offset donde se encuentra este elemento. Si el elemento no corresponde, por ejemplo, como es en el caso de pera, si el elemento no correspondió, sigue bajando el índice hasta encontrar su pertenencia. Y es por eso que la búsqueda en los sets es bastante rápida. Puedes ver que no importa qué tan largas pueda ser nuestro set, la velocidad de búsqueda va a ser extremadamente rápida, pero solo con los elementos que no haya tenido colisión. Por ejemplo, manzana no tuvo colisión, banano no tuvo colisión,
uva no tuvo colisión, el único que tuvo colisión fue pera. En este caso, la búsqueda o el tiempo de búsqueda va a ser un poco mayor, pero igualmente es una estructura de eventos bastante optimizada. Entonces, ¿cómo definimos de pronto esa complejidad de búsqueda? Ya lo habíamos hablado. Entonces, cuando podemos buscar el elemento así de una, decimos que tiene una complejidad de O1. Esta O va en mayúscula, el cual pues significa el peor de los casos. Ya vamos a hablar más adelante acerca de complejidad algorítmica, pero por así decirlo, te voy dando como un breve introducción. Entonces, banano es O1 porque la búsqueda es así, de una. Si yo busco banano y le aplico una función hash, me va a decir que se encuentra ubicado en el offset 2. Lo mismo con uva. Pero para pera, definimos que en el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Que pera se encuentre al final de mi hash table. Entonces, si pasa eso, él tiene que recorrer la n cantidad de elementos de mi hash table para determinar si efectivamente el objeto pera se encuentra dentro de nuestro set frutas. Por eso decimos que su complejidad algorítmica es de ON, es lineal, o sea, va aumentando a medida que nuestro hash table aumenta. Entonces, bueno, por así decirlo. Acá, esto, ¿qué más opciones te da? Te da la justificación de por qué los sets no son ordenados. Puedes ver que manzana, pera, banana, acá cambio el orden. Listo. Entonces, por eso decimos que los sets no son ordenados. Acá te estoy presentando la justificación. Y adicionalmente, como ves esta restricción de hash, no pueden haber elementos repetidos, porque yo tuviera acá de pronto otro objeto banano, obviamente pues me va a dar el mismo valor de hash, o sea, no tiene sentido. Por eso también acá está la justificación de por qué en los sets no pueden haber valores duplicados. Esto sería todo acerca de los hash. De pronto hay otras cositas que se me escapan, pero de pronto para no hacer el video tan largo, te di bastante tema, conocimiento de cómo funcionan los hash por debajo. Prefiero dejarlo hasta acá. Más adelante pues vamos a hablar de diferentes operaciones que podemos hacer, bastante interesantes, como la unión, intersección, varias operaciones entre conjuntos, pero por aquí estaría bastante bueno. Listo, muchas gracias por ver el video. No se olviden de darle like y suscribirse para no perder nuevas ediciones. Bye.